Buenos días a todos y a todas. Damos inicio a este taller presencial y virtual con el objetivo de explicar cómo debe ser el correcto diligenciamiento por parte de los distribuidores mayoristas de combustibles líquidos derivados del petróleo, de los formatos de reporte de información, de los gastos de administración, operación y mantenimiento de las vigencias 2018 hasta 2022. Y que han sido solicitados mediante la circular CREC 02 de 2023 y la circular CREC 05 de 2023. Los distribuidores mayoristas de gasolina motor, corriente, diésel y terceros interesados fueron convocados a este taller mediante circular CREC 016 de 2023. Además, la CREC publicó en su portal web y envió boletín con la información de esta actividad. También se remitieron mensajes por correo electrónico y el evento se publicó mediante piezas de redes sociales desde el 1 de marzo de 2023. Recordamos que los distribuidores mayoristas tienen como fecha límite para reporte de la información hasta el 3 de abril. La presentación que se utilizará el día de hoy está disponible en el portal web de la CREC y este taller se está transmitiendo por el portal web, su cuenta de Twitter y el canal de YouTube. Mi nombre es María Alejandra Solano y soy la moderadora de este taller. Tendremos 3 momentos. En el primero, el director ejecutivo y la experta comisionada, Sara Vélez, harán una introducción al evento. En el segundo, el asesor líder del tema hará la exposición del taller y finalmente pasaremos a responder las preguntas de los asistentes mediante este código QR que verán en las pantallas. Podrán hacer sus preguntas en cualquier parte del taller. Así las cosas, para dar inicio a este taller, le doy la palabra al director ejecutivo de la entidad, el doctor José Fernando Prado. Sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí en el auditorio y a todos los que nos acompañan en las redes sociales a este taller entonces para el reporte de información AOM de la actividad de distribución mayorista. Este evento hace parte entonces de todas las actividades que está desarrollando la comisión en torno a la remuneración de la actividad de distribución mayorista de combustibles líquidos y en el contexto de las acciones que estamos desarrollando desde el año 2021, cuando oficialmente se nos dieron funciones de regulación de toda la cadena de combustibles líquidos. Me complace ver caras nuevas, digamos es para muchos de ustedes es el primero de estos talleres a los que asisten, realmente es una práctica, ha sido una práctica común para la comisión, lo fue más frecuentemente antes de la pandemia, después en pandemia estuvimos mucho en la virtualidad, estamos retomando, pero hace parte y es algo de lo que también queremos que ustedes sean cada vez más conocedores y se familiaricen con todo el proceso de regulación que lleva la comisión, en el que se hace énfasis en que haya la mayor cantidad de información disponible para la industria, que la regulación sea un proceso de consulta amplio, que se le dé todas las oportunidades a los agentes y toda la información para que puedan cumplir sus funciones y también darnos la retroalimentación necesaria para cumplir esta misión y estas funciones que nos han sido asignadas. Entonces, bueno, aquí me acompaña las expertas comisionadas Sara Vélez, Natasha Bendaño, Javier Lucero y todo el equipo asesor de la CREG en este tema. Queremos entonces brindarles las mayores herramientas posibles para que ustedes puedan reportar la información que es necesaria para la definición entonces de la remuneración de esta actividad y en general de todo el proceso regulatorio. Los invito entonces a que le saquemos provecho a esta jornada, que precisamente hagamos las preguntas
todas las inquietudes, tratemos de tener todas las claridades posibles y nuevamente reitero, hace parte de todos los procedimientos que tiene la comisión para brindar toda la información, todas las herramientas para que los regulados puedan cumplir sus funciones en todo el proceso regulatorio. Entonces, muchas gracias y les deseo una mañana muy productiva en este taller. Muchísimas gracias, doctor Prada. En este momento le voy a dar la palabra a la experta comisionada Sara Vélez. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como ya lo dijo José Fernando, en este taller de la actividad de distribución mayorista de combustibles líquidos queremos sacar provecho y que ustedes entiendan y resuelvan todas las dudas del reporte de información de gastos de administración y operación. Esta actividad que venimos haciendo tanto en mayorista como en minorista es un proceso, como lo dice José, de la actividad de regulación. Ya se van a venir familiarizando con todos nuestros documentos, los talleres que hacemos y las formas de participación. Adicionalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad para que ustedes conozcan y agradecerle al equipo de trabajo que ha venido desarrollando nuestras propuestas y análisis. A las asesoras Mónica Pérez, Liliana Cruz, Cindy Lugo y a los asesores Germán León, Germán Leonardo Camacho, Robinson Pedrosa, Jorge Tenorio y por supuesto Javier Lucero. Adicionalmente, con el objetivo, ustedes saben que la regulación pues, es un proceso constructivo con el objetivo de contar con muchísima más información y que nuestros análisis sean más robustos. Hemos identificado la necesidad de actualizar un par de estudios que tenemos de años pasados, un estudio de Intanzuca del 2011, un estudio de sumatoria del 2015, y en este proceso que hemos hecho de análisis vemos la necesidad de ir actualizando y generar una mejor propuesta. No sé si saben, pero este proceso de reporte de gastos de AOM es típico en las otras actividades que nosotros regulamos, como en gas natural, en GLP, en energía eléctrica, y hoy en día pues ya nos estamos sumando a partir de este año con el sector de combustibles líquidos. Entendemos, por supuesto, que pueden haber muchas dudas, la idea de este taller es precisamente ese. Para nosotros es importante contar con la mejor información posible, sabemos que pueden haber pues, algunos problemas de reporte o de entendimiento de nuestros formatos, pero pues en la medida en que tengamos mejor información y más información, nuestro trabajo de regulación, por supuesto, va a ser mucho más fructífero. Adicionalmente, pues ustedes saben, la solicitud de información la hicimos el 18 de enero, se pidió una ampliación del plazo, actualmente el plazo está para el 3 de abril, todos los formatos están en la página web, si tienen algunas dudas pues también los podemos orientar para que puedan descargar sus formatos o si tienen algún problema pues identificando ese manual de usuario que hemos diseñado. Adicionalmente, pues ya aquí estamos con Alejandra, nos va a explicar cuál va a ser la metodología y la forma de presentar las preguntas y me imagino que las preguntas que igual no alcancemos a responder en la sesión, en la jornada de hoy, tranquilos, igual nosotros las tomaremos y trataremos de dar respuesta a todas de manera pues escrita, ya veremos cómo las hacemos llegar a todos los asistentes y participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vélez. En este momento los invitamos nuevamente a escanear el código QR donde pueden hacer directamente sus preguntas para que sean respondidas durante el taller. Y ahora le doy paso al asesor Javier Lucero para que inicie con su presentación. Buenos días. Estamos reunidos aquí para conocer de una forma detallada el reporte de información bajo el modelo de informe de costos para la regulación para el margen mayorista. Hay que tener en cuenta que este hace referencia únicamente al módulo de costos y gastos. No hay reportes de información
que tengan que ver con otro tipo de registros contables. O sea, no hay inversiones, no hay activos, no hay pasivos, solamente el módulo de costos y gastos. Esta es la agenda que vamos a tratar. Vamos a tener unos antecedentes, vamos a ver cuál es el propósito que nos une, por el cual estamos acá, cuál es la estructura de las plantillas que están publicadas, vamos a conocer a profundidad la plantilla, las características de la información. Esto es importantísimo para los preparadores de información, sobre todo para los revisores fiscales, que tengan en cuenta qué se busca cuando se reporta este tipo de información. ¿Qué es lo que tenemos que reportar y contra qué tenemos que cruzar la información para que nos cruce realmente o se cumplan los objetivos que estamos buscando? Y al final hay unas preguntas y respuestas tipo que hemos venido recopilando de lo que ha venido llegando de los mayoristas, de las preocupaciones. Probablemente muchas de las preguntas que ustedes tengan acá ya están acá en la diapositiva, sin embargo, pues tienen la herramienta para hacer las preguntas que consideren necesarias. Entonces, en antecedentes, como lo habló nuestro director, esto empieza en el año 2011 con la asignación de funciones, con el decreto 4130 y 1260. Para el año 2016, la CRECES pide una resolución de bases, donde les informa a los mayoristas los términos y las condiciones generales que se van a seguir para la regulación. Y posterior se reafirma con el decreto 40193 del 2021. Entonces, notemos que así el reporte de información ustedes consideren que es nuevo, esto se viene trabajando desde hace más o menos desde 2011. Esta presentación va a quedar publicada en la página web, si la necesitan se la podemos enviar, así que por favor, obviar un poquito la toma de apuntes para que puedan poner más cuidado a esto. Entonces, en el año 2018 se expide la circular 079, a los mayoristas solicitando información con los primeros formatos. Y a los mayoristas se les envía comunicación particular anexando el primer formato de reporte de información. ¿Sí? Este formato, para los que lo reportaron con anterioridad, tenía más o menos 78 filas, columnas, un formato más bien reducido para capturar información y hacer los primeros análisis regulatorios. Dentro de la comisión se expide la metodología de transporte de combustibles. Esta metodología también les aplica a ustedes, también tiene que ver con la remuneración de unas actividades que ustedes también intrínsecamente participan. Y para el año 2022 tenemos la resolución 704.003 del 2022 que ya reúne no solamente los estudios, los datos, los cálculos, sino reúne todo el andamiaje de lo que se va a regular con respecto a la metodología de transporte de margen mayorista. ¿Cuál es el propósito que tenemos en esta reunión? Entonces, el propósito principal es conocer el modelo de reporte. Sí, yo entiendo que hay preguntas adicionales con respecto a inversiones, a otro tipo de reportes que tienen que hacer en el contexto de la regulación, pero vamos a centrarnos solamente en el modelo de reporte, qué contiene, para qué se hace, cómo se hace, qué se busca, ¿sí? Y el otro objetivo es contar con la mejor información disponible. La doctora Sala nos daba la palabra, nos decía que entre mejor información tengamos nosotros, mejor regulamos. Estructura de las plantillas. Entonces aquí tenemos gráficamente una distribución de cómo es el contexto general de las plantillas. Entonces la plantilla cuenta con un concepto regulatorio, con un reporte de conceptos regulatorios. Nótese que no estamos hablando de cuentas, ni estamos hablando de conceptos. ¿Sí? Para ponerlos en contexto, el catálogo que normalmente manejaban tenía más o menos 700, 750 cuentas, aquí tenemos 162 conceptos, o sea que ya tenemos claro que la señal es que tenemos que agrupar para reportar. ¿Sí? Los que sufrimos la transición de marcos normativos anteriores y llegamos a los nuevos marcos normativos, creo que aprendimos a la fuerza a tener que agrupar para reportar cuando tuvimos que hacer el primer reporte de información bajo XBRL. Digamos que aquí se maneja la misma metodología. Del catálogo que tengan de 700, 800, 1000 cuentas, por favor hay que agrupar a 162 conceptos y dentro del contexto tenemos aquí un ejemplo de agrupación para que nos quede un poquito más claro. Luego vemos unas estructuras de costos o subactividades en el reporte, donde podemos identificar claramente
que tenemos el reporte para una actividad regulada, más adelante vamos a ver qué es la actividad regulada que se está pidiendo, el reporte para otra actividad regulada, aquí lo vamos a ver, y un reporte denominado, y un reporte de una actividad que denominamos otros negocios, que son esos negocios diferentes a las actividades reguladas. Más adelante lo vamos a ver. Al finalizar el reporte, nótese que son los mismos estados financieros, pero separados en 3 columnas. Hoy el reporte de información de otros negocios está consolidado, pero eso no significa que a futuro se pida la información de forma separada. Vamos a verlo más adelante. ¿Cuántos tipos de plantilla tenemos los mayoristas? Entonces, los mayoristas contamos con 3 tipos de plantillas. Entonces, la primera plantilla denominada Back Office hace referencia a los gastos de la sede administrativa, todos los gastos que incurra el ente económico administrativamente separado por las 3 actividades que no hemos visto, pero que más adelante vamos a ver. También deben reportar una plantilla denominada plantas. Se debe reportar una plantilla por cada planta que opere la gente. Si opera una planta, reporta una plantilla por año, por vigencia. Si opera 35 plantas, son 35 reportes de información. Y una consolidada, que es la que va a acumular lo que reportaron en la plantilla Back Office y la plantilla plantas. Más adelante vamos a ver un ejercicio pequeño para que todos entendamos de pronto el reporte. Aquí vemos un ejercicio de un agente que tenga 3 plantas. ¿Qué debe reportar un agente que tiene 3 plantas? Debe reportar 3 plantillas, una por cada planta, un consolidado que se llama uno de Back Office por los gastos administrativos y un consolidado. Ojo, preparadores de información. El consolidado es el que le va a dar a ustedes el cruce con el saldo en libros. Más adelante lo vamos a ver un momentico. Aquí tenemos un panel de las estructuras de costos de las 3 plantillas que tenemos. Entonces, como podemos ver, en la plantilla Back Office vamos a reportar los gastos separados de la sede administrativa que tengan que ver con la actividad de diésel. Todos los gastos administrativos que tengan que ver con la actividad de diésel. En la siguiente columna vamos a reportar los gastos administrativos en que se incurran con gasolina motor corriente. Y en la última vamos a reportar los gastos administrativos que tengan que ver con otros negocios. El mismo ejercicio lo vamos a replicar para las plantas, pero ya los gastos operativos. Entonces, todos los gastos que tengan que ver con el de administración, operación y mantenimiento con diésel van reportados que incurra la planta, cada una de las plantas, vamos a reportarlos en la columna OM diésel. Todos los gastos en que se incurran en las plantas que tengan que ver directamente o que sean atribuidos a la operación de gasolina motor corriente van en esta columna, y los gastos que tengan asociados a otros negocios, hay que tener en cuenta que todas las plantas tienen otros negocios, lubricantes, más adelante los vamos a ver, pero hay que tener claro. Y tenemos que calcular los drivers, los inductores de costo necesarios para poder separar los gastos. Y al final, el consolidado lo que va a tomar son lo que tomamos en la columna AOM Diesel correspondiente a Back Office, más lo que tomamos en AOM Diesel correspondiente a plantas, iría en el consolidado total del reporte de la plantilla llamado consolidado. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al total de saldo en libros. Este saldo en libros es una ayuda importantísima para los señores preparadores de información, porque ese es el que les va a dar a ustedes el cruce exacto contra el reporte de información. Es decir, si mi estado financiero o mi saldo en libros dice que tiene un valor consolidado, pues ese valor es el que tiene que venir acá con respecto a las cuentas o conceptos, perdón, a los conceptos que tenemos determinados. Aquí vemos un ejemplo gráfico de lo que conocemos como en la separación de los estados, de los reportes de información. Entonces vemos que la plantilla tiene un reporte de información por los gastos de administración, operación y mantenimiento asociados a diésel. ¿Cuáles son los gastos asociados a diésel que tengan las plantas? Pues ustedes más que nadie conocen los procesos, los mantenimientos de los tanques de diésel, los gastos de nómina que sean asociados a diésel, los gastos de operación, todo lo que ustedes identifiquen que sea directamente atribuible o transversalmente atribuible a diésel. El mismo ejercicio también se hace para los gastos a gasolina motor corriente, y hay que tener en cuenta que también tenemos que identificar los gastos asociados a otros negocios. Anteriormente mencionábamos la plantilla y mencionábamos la columna.
Dentro del modelo de reporte de información, identificamos que los agentes en sus plantas tienen negocios asociados a extra. Aquí no se está pidiendo, en este momento, en esta plantilla, no se está pidiendo extra, se está pidiendo consolidado como otros negocios. Por eso es claro que aunque este reporte consolida otros negocios, es probable que a futuro se pida de una forma separada. Sin embargo, específicamente para este reporte, se pide de forma consolidada. Gasolina extra, gastos asociados a lubricantes, los que tengan plantas de lubricantes dentro de sus plantas, pues tienen unos gastos incurridos. Por favor, esos gastos van separados como otros negocios. Jet, los que manejen gasolina jet, también son asociados a otros negocios. Transporte, algunas plantas prestan servicios de transporte. Entonces, esos gastos van asociados a otros negocios. Servicios industriales, algunas plantas le prestan servicios industriales, o GLP, o GNC, lo que tengan dentro de esa planta que no sea gasolina, motor corriente y que no sea diésel, por favor, va por otros negocios. ¿Sí? Importantísimo aquí aclarar que el driver o inductor de costo debe ser un driver técnicamente calculado y soportable, porque esa es la herramienta con la cual ustedes y nosotros tenemos conciencia de que la separación se hizo de la mejor manera. Es probable que nosotros cuando hagamos el ejercicio de agrupación le solicitemos a los agentes información detallada de cómo fue el ejercicio y esa información puede incluir los drivers que utilizaron para calcular. Más adelante vamos a ver las características de la información y queda un poquito más claro. ¿Cómo es la plantilla? Entonces la plantilla cuenta con 5 elementos. Como podemos ver, cuenta con unos códigos conceptos. Estos códigos conceptos no son un catálogo, o sea, no son el catálogo que conocemos habitualmente. Estos códigos se diseñaron como herramienta de ayuda para poder agrupar la información, pero no hacen referencia a ningún catálogo específico de ningún agente. También tenemos unos conceptos CREC, que tampoco son nombres de cuentas. Sin embargo, hay algunos que se pueden igualar a los catálogos que manejamos habitualmente, hay otros que no. Entonces, aquí necesitamos un ejercicio de agrupación técnico. También contamos con las estructuras de costos que ya vimos anteriormente y los reportes de información, el reporte de valores se debe hacer únicamente en las columnas que están en blanco, las demás están formuladas, no se pueden modificar. Importante, no modificar los formatos. ¿Sí? Importante, más adelante lo vamos a ver, no reportar decimales, porque nos genera problemas cuando hacemos la agrupación de la información en los cálculos, algunas fórmulas o algún diseño en el sistema que mantenemos, el sistema que tenemos y manejamos no nos permite hacer cálculos cuando tenemos reportes con decimales. Aquí vemos cómo se construyó los famosos conceptos CREC que no son catálogos. Entonces, el concepto CREC es una jerarquía de 4 niveles. Aquí vemos el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y en el ejemplo que tenemos graficado, pues construimos cómo llegamos al nivel de primas extralegales. Entonces, para llegar al nivel de primas extralegales, consideramos que el nivel 1 se llama gastos de administración, el nivel 2 se llama sueldos y salarios, el nivel 3 se llama pagos extralegales y el nivel 4 se llama primas extralegales. Es decir, que para construir este código nosotros le dimos una numeración. El código primas extralegales es el 01, 01, 02, 01. Así no nos perdemos. Digamos que tenemos unos niveles, lo que los preparadores de información antes consideraban como grupo, cuenta, subcuenta, aquí se llaman niveles y lo podemos homologar fácilmente. Aquí vemos gráficamente en la plantilla cómo se vería los conceptos y cada concepto CREC tiene un código identificable, ¿sí? A nivel 2, a nivel 4, a nivel 6. Aquí hay un ejercicio de agrupación, aquí es donde espero tener un poquito más de su atención. Aquí vemos el concepto que se llama depreciaciones. El concepto de depreciaciones tiene dos subconceptos, por así decirlo. Uno que se llama depreciación de maquinaria y equipo y otro que se llama otros. Y a la derecha observamos un catálogo típico, cualquier catálogo que manejamos nosotros, que manejan los preparadores de información en sus registros. Entonces,
como podemos observar, el catálogo típico tiene, no sé, 10, 12 subcuentas. Y lo que me pide en el ejercicio regulatorio es solamente repórteme lo que usted haya incurrido en maquinaria y equipo en el concepto 01120100 y los demás agrúpelo en otros. Entonces, pues el ánimo aquí no es enseñar cómo se hace esto, pero aquí podemos ver que claramente yo puedo identificar este código con esta cuenta y los demás pertenecerían al siguiente código que está pidiendo el reporte de información. O sea, aquí se ve claramente el ejercicio de agrupación. El formato me está pidiendo que determine o detalle un concepto, una cuenta, que la tengo identificada y las demás en otros. Entonces, fácilmente podría identificar que este concepto, otros, hace referencia a esta cuenta, este concepto, otros, hace referencia a esta cuenta y así sucesivamente. Características de la información. Hay que tener claro qué se busca. Y aquí, para los revisores fiscales, es importante tener claro estos puntos. Entonces, ámbito de aplicación, ¿a quién va dirigido? A todos. Aquí han llegado consultas de, es que yo fui minorista, es que yo fui mayorista, es que yo no hice, es que yo vendí. A todos. A todos nos aplica. No hay excusas para no reporte de información. Negocio en marcha. Entonces, como todos sabemos, los preparadores de información, la contabilidad de una empresa de negocio en marcha y una empresa que esté fuera de negocio en marcha es diferente. Entonces, esto no explica o esto no exime el reporte de información. Debemos reportar, pero debemos notificar a la comisión los hechos económicos por los cuales la empresa no sigue reportando información o no sigue con el principio de negocio en marcha. Unidad de medida. El reporte de información es en pesos colombianos, no es en dólares, no es en otra moneda, no es en miles, es en pesos colombianos. Ahí puede existir reportes de información o preparadores de información o agentes que manejen moneda funcional, dólares u otro tipo de monedas. Sin embargo, este tipo de reporte de información es en pesos colombianos. El periodo, importantísimo. El periodo de reporte de información es información del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Puede existir agentes que hagan cortes de información con periodos diferentes. Sin embargo, el reporte de información que estamos pidiendo es información acumulada del 1 de diciembre a 31 de diciembre. Hay una característica que son los drivers, ya lo tocamos anteriormente. Tenemos que utilizar drivers técnicamente acumulados, técnicamente calculados, es decir, drivers que persigan una temática, que nosotros como preparadores de información tengamos claro de dónde sacamos el número, ¿sí? Fiabilidad, pues esperamos que la información que llegue acá cumpla con el principio de fiabilidad, con la característica de fiabilidad, que coincida con los estados financieros que ustedes tienen cerrados y reportados. Y asociación, es importante que tengan que todo gasto, todo ingreso tiene asociado un gasto. O sea, lo que no podemos observar, o lo que no queremos observar es que hayan ingresos por otros negocios como lubricantes y no hayan gastos o costos asociados a lubricantes en el caso de los mayoristas, para poner solo un ejemplo. Aquí vienen algunas preguntas y respuestas que nos han llegado en el transcurso de estas semanas, que probablemente coincidan con algunas que ustedes ya tengan. Entonces, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta adicionalmente? Entonces, pues diligenciar las plantillas. Parece raro, pero pasa. A veces envían una plantilla y no envían el consolidado. O envían las dos plantillas, o envían el back office y no envían o todo lo envían acumulado en una planta. No. Clarísimo, una plantilla por cada planta, clarísimo, una plantilla por back office, clarísimo, una consolidada. La suma de todo lo que yo reporte aquí al final deben ser mis estados financieros, ¿sí? Clarísimo. Tenemos que tener conciencia de que al final, cuando tenemos nuestro consolidado, pues colocamos una columna adicional que diga saldo, estado en libros y verificar que nos cruce. No se deben reportar decimales, por favor. Parece repetitivo, pero es que a veces hacemos cálculos dentro de la plantilla
y hacemos divisiones, multiplicaciones y le damos copiar, pegar y aquí está la plantilla. Y resulta que dentro de los cálculos a veces los números quedan con decimales ocultos. Cuando uno ve la plantilla no ve el número, pero cuando uno le da un F2 al Excel y ahí se ven los decimales. Por favor, no decimales. La comisión se reservará el derecho de verificar cualquier tipo de información. Claramente, si nosotros tenemos reportes de información y aquí vemos que tenemos necesidad de alguna explicación adicional, pues claramente vamos a solicitar detalles auxiliares, documentos, soportes, contratos, cualquier tipo de soporte adicional para verificar cuál fue el ejercicio y que la trazabilidad del dato que estamos solicitando. ¿Cómo reportar? Esta pregunta nos la hizo un mayorista. ¿Cómo reportar gasolina extra? Ya lo dijimos. En este momento, en este reporte, gasolina extra hace referencia a otros negocios en una columna consolidada con los demás otros negocios. Lubricantes, jet, gasolina extra. Pero es probable que en los siguientes formatos, en los siguientes desarrollos, a medida que tengamos mayor necesidad de información, solicitemos mayor nivel de detalle. ¿Se puede hacer este reporte a 4 dígitos? Entonces, la primera aclaración es, esto no son cuentas, son conceptos, y este nivel de detalle es el mínimo que necesitamos para identificar los hechos económicos que podemos llevar en nuestros cálculos. ¿Se puede presentar la información si la firma el revisor fiscal? La respuesta corta es no. Aquí necesitamos el acompañamiento del revisor fiscal, que es la persona que firmó los estados financieros, que conoce los estados financieros, que conoce la operación, y técnicamente lo único que le estamos pidiendo es muéstreme la misma información que usted firmó, separada en 3 columnas. ¿Se debe enviar periódicamente esa información? La respuesta es sí. Bienvenidos todos al mundo de la regulación. Aquí vamos a reportar cada año, existe la circular 002 del 2023 que incluso nos da una fecha de reporte de información. Entonces, como en este reporte de información estamos incluyendo 2022, pues claramente el reporte del último día de abril no coincide. O sea, esta obligación sería para el año 2023, para el año 2024 el siguiente reporte de información. Bueno, más información adicional donde están ubicadas las plantillas, donde están el modelo de reporte, donde está el manual, la vamos a encontrar en este link o con mucho gusto en cualquier pregunta, cualquier solicitud que ustedes hagan, con mucho gusto se la hacemos llegar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al asesor Javier Lucero por su presentación. En este momento los invitamos nuevamente a escanear el código que encontrarán en pantalla para poder realizar sus preguntas y los invitamos a un receso de 10 minutos. Volvemos enseguida para contestar todas las inquietudes que tengan. Gracias. Sí, ya estoy viendo el impuesto al carbono y la otra. Sí, yo tengo la respuesta a esto, no hay ningún problema. ¿Y quizás asesora hasta que no está programado? Hasta las 10. Hasta las 10. Vamos a dar más alargamos un poquito por si alguien presencial quiere hacer una pregunta. Sí, yo necesito cuando ya se acaben las preguntas, yo me quedo callado.
que Twitter para que le cierres ahí. Puede darse dos cosas, o que se acaben las preguntas y hay un silencio incómodo, ahí termina el Twitter y ya se acabó. O puede darse que sea a las 10:30 y digamos ya, porque si no nos acabamos y nos decimos las preguntas más de las preguntas. Igual que como tu historia, o sea, la idea es que tú estés sentado. Sí, no, pues las preguntas que ahora si me toca Las pagar, no preguntas tengo las una haces. presentación a la mano, por cierto. Ok. Sí, igual ellos te lo ponen en cualquier momento. Pero como yo voy a estar acá, yo voy a estar todo el tiempo leyéndote las preguntas. Sí. Entonces no te preocupes porque tan pronto yo vea que es la última pregunta. Sí. Te digo, última pregunta. Damos paso al cierre y después. Sí, yo con una pregunta ya tengo la mañana. ¿Cómo estás? Plus más, ¿cómo estás? Cuéntame. Propias o arregladas. Claro. Cuando hablas de operación comercial, ¿tiene que darle las láminas a un comercial de contabilidad? Ok, ok, listo. Ah, para la venta. Sino que por temas de separar los costos de personal de la pérdida y aquí el costo de esta operación comercial, pero que añadimos sí, esa es la solicitud por las personas que van a Buena pregunta. Tenemos una planta. ¿Y esa planta tengo? Que avance de mando. Listo. Esa planta es propia. Y tengo dos tipos de operaciones. La comercial, que es la de plus, más la que le distribuye a los turistas. ¿Y cuál es la otra operación? no, es de ahí la parte comercial de la planta. Porque es que una cosa es el costo de la planta como la gente que trabaja en la planta, la planta de servicio de la planta, todo eso, el costo financiero de la planta. Y lo otro ya es la gente que factura. Una sola. Toda la planta, si la planta es con operaciones, va dentro de las separadas. Sí, yo lo tengo por centro de costo, tengo uno lo que es la comercial y uno lo que es la operación de la planta. Ya, no, uno solo. Una sola planta. Que se llame. Ah, sí, me decir una cosa, pero tengo que decir. Cuando presenten la plantilla, hay que cambiar el nombre con el código SICOM de la planta para que se identifique. La planta guardada el código SICOM con 0, en el Excel, abajo cambian el nombre de la planta. Nos dice, lo identifican el Excel. No, Donde está formando el claro, portal. claro. Sí, porque igual no va a aprender la parte. Claro, porque me dicen, 10, 10, ¿cuál es la Yo las tengo nombradas, pero bueno, Claro, pero lo que estoy diciendo, y me envían una comunicación
Bueno, muchas gracias. Estamos de regreso en este taller de reporte de información de gastos AOM para mayoristas de combustibles líquidos. En este momento nos disponemos a la parte de preguntas. Ya hemos recibido bastantes preguntas a través de nuestro código QR dispuesto en pantallas. Voy a leer la pregunta y le pediré a la mesa principal que responda. Primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo del requerimiento de información de los gastos AOM del distribuidor mayorista, teniendo en cuenta que la circular 02 de 2023 hace referencia, cito textualmente, al desarrollo de la regulación relacionada con el margen mayorista? Gracias. Bueno, en efecto, y pedimos excusas, en la circular quedó relacionado el margen minorista a la solicitud de información de margen mayorista, sin embargo, pues esta fue corregida posteriormente en la circular 05 de este año. Y pues en la segunda parte de la pregunta, la información en efecto será utilizada para el desarrollo del margen mayorista, como ya lo explicamos durante el taller. ¿Tiene alguna relación con el proyecto o borrador de regulación de la remuneración del margen mayorista? Sí, por supuesto que tiene relación. La idea es, como ustedes vieron en el proyecto de resolución 704.003 del 2022, la idea es actualizar la información que tenemos. Nosotros en esa resolución y en el documento de trabajo, como lo pueden observar, hicimos una estimación del margen con base en el estudio de sumatoria. La idea es, con esta información que ustedes nos están reportando, poder hacer la actualización y tener una mejor estimación. Para el caso del negocio de lubricantes se tiene una estructura de costos y gastos independiente. Sin embargo, en lo que se refiere a costos de producción y fabricación se realiza por medio de una maquila con un tercero. Como nuestras plantas no atienden este negocio y el requerimiento está en función de esto, ¿es válido enviar esa información sin ese segmento o se asociaría al back office y no a una planta como tal? Ok. El negocio de lubricantes que se hace por maquila o con una planta externa, pues si no lo envían, pues no les va a cuadrar el estado financiero. Partamos de ahí, ¿ok? Entonces, tienen que enviarlo y tienen que asociarlo a la columna otros negocios plantas para que les coordine, para que les pueda coincidir con el estado financiero. En la plantilla se nos solicita información del impuesto al carbono atribuible al gasto. El entendimiento que se tiene es que este impuesto es un mayor valor del costo del producto, más no es un gasto. Ahora bien, en los últimos 5 años se han venido realizando esfuerzos por neutralizar esos impuestos vía bonos de carbono. La pregunta es si en ese campo se tendría que reflejar los costos que hemos asumido por la compra de estos bonos o si en definitiva se requiere entender la causación del impuesto que para nosotros y para mayoristas puede ser cero. Ok, son varias preguntas en una. Entonces, la primera pregunta es, ¿debo reportar el impuesto al carbono? Sí, si pago impuesto al carbono, debe reportarlo. No se está pidiendo las inversiones, los costos o gastos asociados a mitigar el impuesto al carbono, porque ahora, si eso está dentro de los gastos de operación, por favor, repórtenlo, porque no les cuadra el estado financiero, ¿sí? Entonces, esa línea de impuesto al carbono está diseñada claramente para que ustedes mayoristas, los que hayan tenido algún hecho económico asociado al impuesto al carbono, lo reporten, ¿sí? Porque entendemos que es un impuesto que ustedes están asumiendo cuando lo asumen. Esa es otra pregunta. Es que la línea está en el gasto, en el costo. Por favor, claramente está creado en un concepto del gasto y ustedes lo pueden tener en el costo. Ahí hay que hacer un ejercicio de asignación y reclasificación. Claramente les va a cuadrar al final. Los estados financieros de la compañía vienen con decimales. Al redondear los valores en la plantilla, se van a generar pequeñas diferencias entre los estados financieros y los valores de la plantilla. Es decir, no necesariamente deben conciliar los datos. Esa es una muy buena pregunta. Entendemos que cuando hay una conversión de decimales a números enteros hay una desviación de los datos, pero esa desviación entendemos que es marginal, ¿sí? Insignificativa. Entonces, claramente cuando hacemos el cruce de información y observamos que esa desviación no es un valor preocupante, pues
Entendemos que la razonabilidad está dentro del principio de razonabilidad del reporte de información. Dentro del análisis de gastos, ¿ustedes van a considerar gastos back office dentro del análisis? Claramente sí. Se pidió, está la plantilla diseñada y claramente son para tenerlos en cuenta. Frente al cruce de saldos con los saldos de los estados financieros, este tiene agrupaciones de conceptos que incluyen ingresos y gastos. Dado que el reporte a la CREC no incluye ingresos, ¿cómo manejamos esa diferencia que se genera? ¿Hay algún reporte anexo de esas observaciones? Ok, entonces, este módulo hace referencia a costos y gastos. O sea, no hay un módulo de ingresos todavía desarrollado, estamos trabajando para desarrollarlo. Entendemos que hay en el reporte XBRL algunas partidas que se ven afectadas porque la partida dice ingreso o gasto de X cosa y pueden tener alguna variación. Siempre y cuando la variación esté justificada, no se preocupe que a nosotros llegue la información y si les llega un requerimiento de información, técnicamente ustedes están justificados por el cruce de información ingreso-gasto que hacen en su XBRL, pero este módulo es únicamente asociado a costos y gastos. ¿Cómo van a recolectar la información referente a las inversiones en diésel y gasolina corriente, ya que la demanda es creciente y además de mantenimiento se requieren inversiones para soportar la demanda? Ok, este escenario, y lo hablamos al principio de la presentación, es para costos y gastos. Claramente hay un proceso de socialización futuro que ya hay una circular citando a los agentes para hablar de la metodología en contexto general. Ahí probablemente pues, tengan el espacio para poder preguntar sobre los demás reportes de información. En relación a los otros negocios, ejemplo lubricantes, si este se desarrolla en un centro de operación independiente a una planta, los gastos de este se deberían reportar en la plantilla de back office en otros negocios. Bueno, muy parecida a otra. Los gastos que hagan de otros negocios asociados a la planta van en la plantilla denominada plantas y sí se deben reportar porque no les va a cuadrar el estado financiero. En la columna de otros negocios, plantilla plantas, por favor. Los centros donde se tienen otras actividades, no diésel ni gasolina y que no son plantas, ¿van en cuál formato? Okay. No hay referencia de qué otras actividades, pero si no tienen que ver con diésel o gasolina, va a la columna otros negocios agrupada, por favor. Depende. Back office, acordémonos que hace referencia solamente a gastos administrativos, todos los gastos en que incurre la planta administrativa, ¿ok? Pero si este es un gasto operativo asociado a la planta que se hace extra planta, por favor en la columna plantas. Deme un segundo, por favor, le pasamos el micrófono para que los de streaming nos puedan escuchar. Le pido por favor que se ponga de pie y me regale nombre y empresa. Ok, Cristian Romero, Organización Terpel. Es que tú dices que, digamos, otros negocios los asociemos a la planta, pero, digamos, ¿cuál inductor? ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tengo GNB, ¿cierto? GNB yo lo comercializo en estaciones. Yo tengo 30, 32 plantas, pero tengo muchísimas estaciones. Entonces, ¿a cuál o en qué proporción, en qué prorrata pues, se asigna ese negocio a esas 32 plantas? Gracias. Claramente, los minoristas o los negocios que operen en el minorista va en otro reporte de información con otras plantillas que en las horas de la tarde tenemos el taller explicativo sobre reporte de minoristas. Entonces, para no dejar la pregunta en el aire, también existen formatos para reportes de información para los otros negocios de los minoristas. Y ahí están las columnas diseñadas para reportar e identificar claramente qué se debe reportar y qué no. Perdóname, pero en ese sentido, o sea, Organización Terpel reporta las dos cosas, mayorista y minorista. La respuesta es sí. Continuamos entonces con las preguntas. Creo que hay otra pregunta en el… Fabián Jiménez, Organización Terpel también. Si reportamos mayorista y minorista, es decir, y tenemos la suma de los dos debería cerrar frente a nuestro estado financiero, tanto la suma del mayorista como la suma del minorista.
porque si no, no nos cerraría frente a la cifra. O sea que las plantillas se duplicarían en número. Bueno, el ejercicio en el minorista lo hacemos en la tarde, pero para no dejarte la pregunta en el aire, claro, debes reportar no solamente Terpel, sino cualquier agente que tenga estaciones de servicio también, mayorista que tenga, debe reportar información en mayoristas y en minoristas, en los formatos de mayoristas y en los formatos de minoristas. Continuamos con las preguntas a través de nuestro QR. Solicitamos respetuosamente ampliar el plazo previsto para la entrega de información, dado que actualmente las compañías se encuentran en cierre del año 2022 y además, como se ha aclarado por parte de la CREC, la información debe reportarse con firma de revisor fiscal. Gracias. Bueno, pues nosotros entendemos la coyuntura del cierre fiscal, sin embargo, recuerden que el plazo de reporte de información ya fue ampliado una vez, no quiere decir que no se pueda ampliar dos veces, pero recordemos que la consulta de la propuesta de mayorista finaliza a principios de mayo. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos tener el reporte de información de ustedes, hacer el procesamiento, se imaginarán cómo es el procesamiento de estas plantillas, del reporte de todos ustedes, para poder iniciar con los análisis y incluir esos análisis dentro del cálculo de margen mayorista. Es por eso la razón que no vamos a ampliar el plazo por ahora. Regáleme un momento, perdóneme, para que la escuchen las personas de streaming. Adriana García, por Petrovil. Entiendo el punto, pero también es importante tener en cuenta que muchos de los revisores fiscales, para poder firmar la documentación, están pidiendo que se apruebe en asamblea y después sí proceder otra vez a cotejar todo. Por eso es tan importante tener otra vez en consideración eso. Gracias. Gracias, Adriana. Sí, la razón de que sea 3 de abril es entendiendo que por Código de Comercio y por otras normativas ustedes tienen hasta el 30 de marzo para hacer juntas. Ojo, hasta el 30 de marzo. ¿Sí? Es probable que muchas empresas lleguen hasta el último día 30 de marzo para hacer el reporte, pero también es probable que muchas empresas hayan hecho su corte antes del 30 de marzo. Entonces, entendemos que tienen el tiempo necesario para poder hacer el tipo de reporte de información y los cálculos adicionales. Si necesitan cualquier tipo de apoyo adicional, claramente aquí estamos para colaborarles cuando hagan su reporte de información. En el año 2021 nos habilitaron unos códigos SICOM virtuales. Estos se deben reportar como plantas, aun cuando no despachamos físicamente desde allí. Bueno, los códigos SICOM virtuales a los que hacen referencia, por supuesto, se utilizan mucho para resolver el abastecimiento. ¿Qué estamos viendo nosotros? En la medida en que estos códigos SICOM virtuales o plantas virtuales que se están creando generen costos y gastos, deben reportarse. Si no, no. En este momento tenemos una pregunta que tiene varias preguntas dentro de una sola. Dice, ¿cómo operaría la consolidación de costos en los casos que el grupo empresarial tiene matriz y filiales o empresa propietaria de activos y empresa operadora de activos? ¿Por qué no se unifica en un mismo driver o inductor de costos para todos los agentes a fin de homogeneizar los resultados de separación? ¿Por qué no se desagrega en una columna lo asociado al negocio minorista si también es regulado? ¿Cómo van a cruzar consistencias con reporte minorista? Ya que el plazo es 3103 para aprobar estados financieros 2022, ¿puede presentarse provisional el reporte 2022? Ok, vamos a acudir a mi mala memoria a ver si me alcanza las respuestas. Hablaba sobre la unificación de drivers, creo, la primera parte. Te lo voy por favor. a leer una por una. Entonces, la primera es cómo operaría la consolidación de costos en los casos que el grupo empresarial tiene matriz y filiales o empresas propietarias de activos y empresa operadora de activos. Hasta ahí. Ok, esa pregunta es importante. Aquí estamos hablando de estados financieros individuales, separados. No estamos hablando de reportes de información de grupos empresariales, por favor. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? La segunda pregunta hacía referencia a la unificación de drivers. Pues son tan
diferente las operaciones en el sector, que es muy difícil tratar de identificar un driver que le sirva a todos, ¿sí? La recomendación aquí es hagan el mejor cálculo del driver y ténganlo técnicamente justificado. La tercera es, ¿por qué no se desagrega en una columna lo asociado al negocio minorista si también es regulado? ¿Cómo van a cruzar consistencias con reporte minorista? Ok. A ver, todos los agentes son diferentes. Algunos tienen una gran participación en minoristas y otros no tienen participación en minoristas. Las metodologías son diferentes. O sea, hay una metodología para mayoristas y otra metodología para minoristas. Por esta razón necesitamos la información separada por mayoristas y por minoristas. Ya que el 3103 es el plazo para aprobar los estados financieros 2022, ¿puede presentarse provisional el reporte de 2022? Antes de continuar con esa respuesta, estábamos aquí hablando con el equipo, porque me quedé pensando en la ampliación de plazo. ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que el reporte de información de los años de 2018 a 2021, vamos a mantener la fecha de reporte, ¿listo? Y 2022 vamos a evaluar cuántos días más podemos ampliar el reporte del año 2022 para que ustedes, pues, con lo hablado de la asamblea y el revisor fiscal, puedan estar un poquito más cómodos. ¿Tienes otra? Sí. ¿Cómo se procesó la información que se reportó en 2018 para obtener el costo unitario por galón estimado en la resolución 704-003 de 2022 y cómo se espera procesar esta nueva información? Bueno, la información que tenemos, que se reportó en oportunidades anteriores, y por eso el llamado al principio del taller, pues la calidad no fue muy buena. ¿Eso qué implica? Pues que no nos sirve mucho para los análisis. ¿Qué fue lo que hicimos en la resolución y que pueden evidenciar en el documento de trabajo? Y es una actualización del estudio de sumatoria, ¿cierto? Ahí podemos ver cuáles fueron los parámetros que actualizamos, el IPP, el IPC, etcétera. Y como les mencionaba, la calidad de la información que se reportó en el 2018 no es muy confiable, por eso no la pudimos utilizar. Es por eso que el llamado, pues, a ser muy juiciosos y rigurosos en el reporte de esta información. ¿Podrían dar el paso a paso para descargar las plantillas? Ok. Las plantillas están publicadas en la página web de la entidad. Si de pronto la persona que nos hace esta apreciación tiene algún inconveniente, no sé si al finalizar hacemos un ejercicio de descarga de las plantillas, de los informes, para que puedan tener claridad al respecto. No es muy difícil, la verdad es ingresar a la página, ubicar la circular y descargar la información que está ahí. El concepto provisiones y deterioro 0115000 y 021540, gasto administrativo y operativo respectivamente, no relaciona cuántas hijas, por lo tanto la suma de las cuentas hijas se reportarán a nivel del concepto CREC de primer nivel. Sí. Cuando no tengan detalle adicional, por favor, significa que todas las operaciones, todos los hechos económicos asociados a ese concepto van en una línea. No se está pidiendo ni detalle adicional, por favor. Si el deterioro es solamente una línea, todo lo que tengan registrado como deterioro, por favor, en una sola línea. La información solicitada está enfocada a que la actividad mayorista está relacionada principalmente a la operación de plantas, pero como mayoristas hacemos inversiones en la red de estaciones vinculadas para la exhibición de la marca y los costos que se derivan de la relación contractual con estas estaciones en la materia de descuentos e inversiones para que exhiban la bandera del mayorista y que es una práctica en el mercado. Vuelvo a hacer claridad. Este reporte de información hace referencia a costos y gastos. Yo entiendo las preocupaciones, lo que quieren adicional, pero hay escenarios donde hay socialización y hay otro tipo de escenarios donde pueden preguntar, por favor, costos y gastos. Este reporte es de costos y gastos. Si se tiene un contrato de arrendamiento de lámina con un tercero en donde se paga a este por el almacenamiento, mezcla y entrega de productos, ¿se debe reportar como costo de la operación y no como una terminal que se opera? Esa pregunta es muy buena.
cuando los costos en que yo incurro en almacenamiento de lámina, si ese costo es remunerado por un tercero, o sea, si yo le cobro a ese tercero, claramente eso es otro negocio que tiene la planta. ¿Para quién? Para el que está arrendando. Si es caso contrario, si yo estoy arrendando una planta, esos costos sí son de la operación. Hay que tener claro quién está arrendando y quién es el arrendador, porque para uno es otro negocio y para otro sí es costos de operación. Tenemos una pregunta en el público, voy a acercarle el micrófono. Buenos días, David Ángel, Puma Energy. Para claridad la pregunta, si yo utilizo la terminal de un tercero y este tercero es quien me presta sus servicios, eso para mí es un costo. Yo no tengo injerencia en la operación. Entonces, para mí, mi entendimiento es que eso va a ser parte de la agregación de costos de mis productos, más no un reporte como terminal A, B o C, en donde yo le pago a un tercero para que opere. Yo no lo reportaría, entender. Debe reportarlo con el nombre y el código SICOM de esa planta. O sea, ¿cuál fue el costo que tú tuviste en esa planta con el código SICOM? Es decir, me tienes que decir, mire, yo pagué arrendamiento de planta en el código SICOM tal y me discrimina los costos si los tienes, ¿cierto? Pero me tienes que reportar la planta, por favor. Ok, listo. Que te está prestando ese servicio de arrendamiento. Vale, gracias. Ok. ¿Se deben incluir las inversiones a realizar para cumplimiento de la resolución 40198? ¿En qué parte estarían incluidas? Por favor, gastos y costos. Gastos y costos. Dentro de sus análisis, ¿cómo van a incluir todos los descuentos que contablemente no son un gasto, sino un menor valor del ingreso? Por favor, nuevamente, gastos y costos. Yo sé, vamos a salir próximamente con más módulos y entonces ahí vamos a tener otra capacitación, otro taller y van a reportar los ingresos y el resto de información. Entiendo que quieren reportar más información, vamos a tenerlo en cuenta. ¿Cómo se va a consolidar la información del mayorista con la actividad minorista para que se cumpla el principio o de fiabilidad con las cifras de los estados financieros de la entidad mayorista? Claramente, nosotros vamos a hacer los cálculos preliminares y si necesitamos mayor detalle de información para hacer este tipo de conciliación, pues les va a llegar la comunicación solicitando la información adicional. ¿Qué pasa si no logramos reportar a tiempo? El registro fiscal ya conoce de este requerimiento, pero no va a revisar 2018 a 2021 hasta que no finalice la auditoría del 2022. Bueno, ya son cosas puntuales, la verdad. El qué pasa, pues ya tengamos en cuenta que esto es un requerimiento regulatorio como cualquier entidad regulatoria. Entonces, pues nosotros los preparadores de información tenemos que estar preparados para este tipo de reporte de información y el qué pasa que no, ¿cierto? Y pues ya si el revisor fiscal no firma 18 hasta que tenga 22, pues la verdad no se me escapa de mi resorte. Sin embargo, la doctora Sara nos acaba de dar una noticia que se va a estudiar la prórroga del reporte de información del año 2022, entonces de pronto eso solucionaría en parte este tipo de pregunta. Si ya fue enviada la información hasta 2021, pero con el taller encontramos que se deben hacer correcciones, ¿se debe enviar nuevamente la información con algún tipo de aclaración al respecto? Pues no debería, pero estamos buscando el mejor número. Estamos buscando el mejor ejercicio posible con la mejor información disponible. Si identificaron que tienen algún problema técnico o algún error en el reporte de información, con mucho gusto se la recibimos. Voy a leer la última pregunta que tenemos a través del código QR. Si las personas que están en el auditorio tienen alguna inquietud, por favor, les pido que levanten la mano y les paso el micrófono para que las personas en streaming los puedan escuchar. Última pregunta por QR. En la circular 002 mencionan como años de reporte 2018 a 2021. ¿Por qué se ha mencionado en la reunión año 2022? Claro,
hay que tener en cuenta que cuando se expidió la 002 no se tenía referencia de del cierre del 2021, se dejó por fuera. Sin embargo, con la ampliación del término, pues ya estábamos posterior a la fecha máxima de cierre de estados financieros y se incluyó la información 2022. Vuelvo y repito, estamos buscando el número más actualizado, el número más técnico, el número más cercano a la realidad. Y dejar por fuera el último año, pues de pronto pues, se prestaría para otro tipo de cálculo. Entonces, para nosotros es primordial contar con la mejor información y más actualizada. ¿No más? Esta es la última pregunta. ¿Alguien del auditorio? Voy a iniciar por acá. Una claridad adicional es que, por favor, cada plantilla, cada planta, renombrar el código SICOM cuando reporten la plantilla. Es decir, cuando reporten la plantilla que allá se llama formato AOM, como se llame, cámbienle el nombre, por favor, a la hoja, colocando el código SICOM para nosotros identificar a qué hace referencia esa planta. ¿Ok? Nuevamente, Cristian Romero, de Organización Terpel. Digamos que con lo que mencionabas anteriormente, pues digamos que habría que incluir dos reportes, ¿cierto? Mayorista y minorista. Pues digamos le surgen a uno dudas en el caso de la operación de lubricantes, ¿cierto? Porque la operación de mayorista y minorista es solo pues para combustibles. Entonces, digamos, en ese sentido lo tenemos que distribuir esa operación de lubricantes entre mayorista y minorista, o simplemente la asignamos al mayorista, y en caso de asignarlo al mayorista, lo mismo, a cuál de todas las plantas asociar esa operación, o también lo mismo, hacer un prorrateo. ¿Cómo es el tema pues ahí que genera confusiones? Gracias, Cristian. A ver, la respuesta es, tenemos que tener claridad que los reportes de información de mayoristas son unos con unos formatos y los reportes de información de minoristas son otros con otros formatos. Con respecto a la operación de lubricantes, claramente esa operación de lubricantes entendí que por maquila o directamente hecha por la planta, se debe reportar esos gastos de lubricantes en la columna de otros negocios de la planta que está asociada, ¿sí? De la planta que hace la operación de lubricantes. Si adicional a eso hay operación de lubricantes con minoristas, pues lo vamos a ver en la tarde cómo se debe reportar. Perdóname, es que en ese caso no hay una planta pues ubicada, es que la fábrica está en Cartagena y la planta más cercana pues sería la planta mamonal, pero yo no puedo indiscriminadamente pues asociarlo a la planta mamonal, o siento que no debería ser, pues no sé. Claro, Cristian, pero es que si no me reportas la operación por lubricante no te va a cerrar el estado financiero, ¿cierto? Entonces debes hacer el ejercicio de agrupación e indicar claramente dónde está el ejercicio el gasto asociado a planta de lubricantes. Es decir, me lo acabas de decir, si la planta más cercana es, o la que mayor incidencia tiene, o la que más recibe producto, claro, ustedes conocen su operación y pueden asignar a la planta que determinen que técnicamente puede ser. Calculando el driver respectivo, ¿no? ¿No sería de pronto más fácil, en vez de agrupar esos otros negocios y llevarlo a la planta más cercana, dejarlos en el formato overhead como otros, para no ponerse a prorratear eso por planta? Porque no agrega mayor valor. No, claramente no se está pidiendo que lo prorratees por planta, se está pidiendo es que lo asignes a una planta en la columna de otros negocios. No tendrías que estar prorrateando en 50 plantas depende del mayorista. el gasto. Sí, el gasto, porque del mayorista. en este momento hace referencia a otros negocios. Yo entiendo que Terpel tiene varias plantas, pero para que nos quede claro el ejercicio es, no se está pidiendo que si la planta queda en Mamonal, me distribuyas los gastos de la planta de lubricantes en las 50 plantas. Como en este momento el formato está pidiendo todo acumulado en otros negocios, pues todos los gastos que incurra el centro de costos que se llame lubricantes, se lo deben asignar a la planta más cercana que tienen ahí, no sé, Cartagena, ¿sí? Pero todo en la columna de otros negocios, no hay necesidad que me lo distribuyas en las 50 plantas cuánto es el gasto que tiene, porque en este momento el formato está diseñado para capturar consolidado los gastos en que incurran otros negocios. Es probable que a futuro se pidan detalles de otros negocios, es decir, que se aumenten las columnas, que la columna que tenemos hoy dice
gasolina, motor, corriente, diésel, pero en el siguiente formato de la siguiente vigencia se incluye una columna que se llame jet o que se incluya otra columna que se llame lubricantes. Depende de las necesidades de información que tengamos para los cálculos. Pero en este momento no tenemos necesidad en este momento de que nos des la información de lubricantes en las 50 plantas. Asígnalo a una planta, por favor. Y dejarlo en el de overhead, en el de back office, ¿no es No, más porque fácil? me distorsionas el cálculo de back office. No, pero en otros negocios, no en Claro, gasolina pero me lo corriente. distorsionas. Ok. Igual planta. Claro, pero yo ya identifiqué, si lo identificas en una sola planta, claramente yo ya identifiqué cuál fue la planta en la cual está incurriendo ese gasto de operación de… Claro, pero para poner… Esta pregunta es buena. Nos preguntan que si creamos un formato adicional o una columna adicional. La respuesta es, para nosotros es muy sencillo en un Excel crear una columna o una fila, pero en el desarrollo de los sistemas de información, cualquier columna, cualquier fila implica muchas horas hombre de trabajo, entonces en este momento es complicado, ¿sí? Por eso para nosotros es indispensable, dada que la necesidad de información no apunta hacia el gasto de lubricantes, pues por favor colóquenlo en una planta y nosotros la identificamos cuando veamos la plantilla. Para la pregunta de cómo descargamos las plantillas, pues esta es la página principal de la comisión. Ingresamos al módulo de circulares. Año 2023, todas las circulares, las vigentes son del 2023. Y hemos hablado de la circular 02, 05. Vamos a la 02, por favor. Esta fue la primera que salió para los mayoristas. Fue modificada por la 05. Aquí están ya las plantillas. Estas plantillas son las mismas de la 05 y está el manual, está todo en PDF y en Excel. Devuélvete, por favor, vamos a la 05. ¿Esta es la 05? Sí. Y aquí está nuevamente la prórroga. Tanto en la original como en la prórroga están las mismas plantillas. Cualquiera le sirve para descargar, por favor. Gracias. Al asesor Javier Lucero, muchísimas gracias. A los asistentes, muchas gracias. Sabemos que tienen muchísimas preguntas que contestar. Los invitamos a hacerlas a crec@crec.gov.co. Se nos ha pasado media hora el taller, entonces con el fin de respetar el tiempo programado para este taller, vamos a dar cierre al mismo. Muchísimas gracias a todos. En este momento le doy la palabra a la experta comisionada Sara Vélez para que por favor nos haga cierre del mismo. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas, por su participación, por su asistencia. Como lo dijo Alejandra, la idea es pues, que esto quede muy claro. Si de pronto las preguntas de acá no fueron suficientes, nos las pueden hacer llegar. Nosotros las estaremos respondiendo, las estaremos socializando también en nuestro formato de preguntas y respuestas frecuentes que estamos armando. También pues invitarlos a aquellos agentes que también tienen la actividad de minorista, pues participar o conectarse en el taller de la tarde de hoy para terminar de resolver esas preguntas que están muy relacionadas con la actividad y la integración de los agentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vélez. Agradecemos a la doctora Natacha, experta comisionada, a la experta comisionada Sara Vélez y al asesor Javier Lucero, que se encuentran en la mesa principal, también a los asesores parte de este proyecto que nos acompañan en el salón y por supuesto a todos ustedes por la participación. Les recordamos que la presentación de hoy está disponible en nuestro portal web en Sala de Prensa, Publicaciones. Ahí desde ya la pueden encontrar para descargarla en formato de datos abiertos. Feliz resto de tarde. Muchas gracias.